Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues por fin ha llegado ese día en el que la Fed va a decidir bajar esos tipos de interés. La duda está, como hemos venido comentando, en si bajarán los tipos de interés un 0,25 o ese 0,50, es decir, 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. ¿Qué está descontando de momento el mercado de bonos? Que la bajada será de 50 puntos básicos y es lo que está descontando principalmente el mercado y por lo cual estamos ahora mismo tan cerca de esos máximos históricos en los índices en Estados Unidos. He estado repasando cómo se comportó el mercado en las últimas veces que habían bajado los tipos de interés 50 puntos básicos. Fue justo antes de comenzar esa recesión en el año 2001 y también en el año 2007 y aunque luego el mercado no se comportó muy bien con el paso de los meses, sí que es verdad que en un primer momento vimos un rebote bastante importante en la misma sesión. Por lo tanto, si lo llevamos a lo que estamos viendo hoy en los mercados, que parece que la sesión es bastante tranquilita porque están los mercados totalmente a la espera de esa decisión de tipos, lo normal es que si bajasen 50 puntos básicos los tipos de interés es que veamos un repunte bastante importante, pero eso es lo que está descontando prácticamente todo el mundo. Veremos a ver, porque hay muchas veces que el mercado nos sorprende y cuando esperamos que haga una cosa, finalmente acaba haciendo lo contrario. Veremos a ver si esta vez no sucede lo mismo que en anteriores ocasiones. De momento vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Solaria, que se está acercando a una zona de resistencia muy importante que podría mermar el rebote que llevamos viendo en las últimas semanas. Vamos a ver también la cotización de Farmamar, que está viendo una subida muy pero que muy fuerte y se encuentra ahora mismo en una zona de resistencia totalmente clave en el gráfico en el largo plazo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es BBVA, que también parece que está intentando retomar la senda alcista. Vamos a ver si ya podemos confirmar que va a continuar con el impulso o todavía le quedaría algún que otro muro por delante. Así que venga, vamos con ellas. Bien, vamos a comenzar por la cotización de Solaria. Como siempre, las analizaremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya os sabéis, en la descripción tendréis el enlace para registraros de forma totalmente gratuita. Fijaros cómo veníamos comentando ya en los últimos análisis que parecía que estamos formando un suelo redondeado que podría tener el objetivo en esos máximos que teníamos en el mes de junio alrededor de la zona de los 12,70, pero antes por el camino deberíamos vigilar la media móvil de 200 sesiones, que fue la que actuó por aquí como resistencia, y la zona de los 12,30. Y bien, es donde nos encontramos ahora mismo. Fijaros, estamos cara a cara con esa media móvil de 200 sesiones. Yo creo que si en la sesión de hoy y en la sesión de mañana vemos que la cotización se consigue mantener sobre esa media móvil de 200 sesiones, podremos irnos con claridad hasta esa zona de máximos que teníamos en junio. Y a partir de ahí ya nos tendríamos que ir a buscar ese objetivo que llevamos marcando durante varios meses en la zona de 13 euros. ¿Por qué la zona de 13 euros? Porque era un soporte que había mantenido a la cotización de Solaria, fijaros, desde el año 2020 hasta el año 2024, cuando lo perforó en enero. Por lo tanto, un soporte tan importante, normalmente solemos ver rebotes hasta ahí una vez que lo perfora para consolidarlo como resistencia. Fijaros cómo parece, se ve muy bien en el gráfico semanal, ese suelo redondeado que podría tener ahí el objetivo. Quizás la pega, pues bueno, fijaros que el volumen ha sido más importante que el que veíamos anteriormente, pero parece que el volumen se va acabando. Eso que nos indica que la gasolina cada vez va siendo menor, pero a lo mejor yo creo que si consigue superar esa media móvil de 200 sesiones puede ser bastante positivo, puede animar a los inversores a entrar y acabar viendo ese impulso hasta los 13 euros. Cuando estemos los 13 euros, si llegamos pues desde esa zona para continuar al alza, deberíamos ver una corrección, quizás hasta la zona de los 12,30, apoyarse la media de 200 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar. Eso sería muy positivo. Fijaros que el gráfico semanal nos marcaría que podríamos volver a la parte alta que teníamos en los años anteriores. Lo único que también fijaros que por ahí, en los 13,02, ahora mismo se encuentra la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal, que también podría actuar como resistencia. En el gráfico mensual, fijaros como decíamos que la media de 70 también se encontraba en los 12,73 y también podría actuar como resistencia. Y esta es quizás la resistencia más clara que tenemos dentro del gráfico mensual, porque fijaros que estuvimos durante muchos meses en 2023 apoyándonos sobre esta media. Incluso vimos un rebote muy importante. Es decir,
ahora va a ser muy complicado superarla y va a actuar muy bien como resistencia y está a los 12,73, es decir, aproximadamente a un 5 o 6% de la zona actual. Por lo tanto, pues bueno, pinta bien quizás en el corto plazo si nos mantenemos por encima de la media de 200 sesiones, que está ahora mismo, luego me decís que no lo recuerdo, está en la zona de los 12,08, es decir, justo donde estamos ahora mismo, un céntimo por debajo, pues una señal positiva, pero quizás para ver un giro en el medio y largo plazo necesitaríamos algo más, un poquito más de gasolina y empezar a ver subidas importantes por encima de la zona de los 13 euros. Vamos a ver también el gráfico horario, a ver si conseguimos rascar algo y fijaros cómo en toda la tendencia alcista es clave la media de 70, que está ahora mismo en los 11,87. ¿Por qué? Porque fijaros, la primera parte del rebote que vimos desde principios de agosto actuó como soporte, cuando lo perforó vimos una corrección importante y luego cuando se recuperó y consiguió superarla es cuando continuamos con la senda alcista. Por lo tanto, mientras consigamos mantenernos sobre la media de 70, podríamos pensar que se va a mantener la tendencia alcista e ir alcanzando esos objetivos que hemos puesto en el gráfico diario. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es PharmaMar. Hoy estamos viendo una subida espectacular, casi del 5%, y eso ha permitido, fijaros, marcar claramente un nuevo máximo por encima de ese techo que teníamos en diciembre de 2023. Fijaros cómo en toda esta subida por aquí decíamos, la tendencia sigue siendo alcista mientras se mantenga sobre la media 70 y sobre la directriz alcista. No habría que descartar algún toquecito a esa directriz alcista, pero fijaros cómo no ha hecho falta. Directamente nos hemos ido hasta la zona de los 45 euros. Hoy hemos alcanzado un máximo, fijaros, en los 44,88. ¿Por qué es una zona tan importante? Pues fijaros, se ve muy bien esa zona anterior, vamos a marcarlo bien, a ponerla a los 45. Esa zona anterior de soporte que teníamos por aquí en febrero de 2022, desde la cual vimos un rebote muy importante. Y además fijaros que muy cerquita de esa zona también se encuentra la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué decíamos? Para pensar que estábamos viendo un suelo, lo que decíamos es que debíamos romper este movimiento lateral, que de momento teníamos una divergencia que para confirmarla deberíamos superar los máximos que vimos en diciembre. Lo estamos haciendo ahora mismo, es decir, eso sería muy positivo. Para ello debemos esperar al cierre semanal, a ver si cierra por encima de esa zona, pero yo creo que lo está haciendo muy bien, pero yo creo que la confirmación ya definitiva llegaría al superar la media móvil de 200 sesiones, que está a los 45,80. No habría que descartar ver algún diente de sierra más, y eso, si permite que la cotización se mantenga al alza, sería muy positivo. Confirmaríamos esta divergencia que en principio parece que se podría estar confirmando si esto sigue así y no vemos de nuevo turbulencias y empezar a ver un giro y empezar a pensar que ya hemos visto el suelo de toda la caída. ¿Cuál era el miedo que teníamos? Que se frenase la zona de los 45, los máximos que teníamos en diciembre, que está un poquito más por debajo, en la zona de los 43, entre los 43 y 45, que se frenase y volviésemos a corregir con fuerza. Y que siguiésemos alargando esta divergencia. Evidentemente no lo vamos a saber si la va a seguir alargando o no. Ahora mismo está en un punto en el que parece que está rompiendo esta caída que llevamos viendo durante los últimos años. Y eso es muy positivo, es una señal muy buena de fortaleza. Pero, como siempre decimos, tiene que confirmarla. ¿Qué movimiento sería buenísimo para los próximos meses? Pues ver que supera la zona actual, quizás que nos vamos a la zona de 50, ver una corrección hasta la zona de los 45, consolidarla como soporte, mantenerse por encima de la media de 200 y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. Ahí yo creo que tendría la confirmación y el objetivo estaría de nuevo en los 70. Habríamos formado, fijaros por aquí, lo que podría haber sido un suelo redondeado y vuelta hasta el comienzo de la caída. Fue en diciembre de 2022. Esto lo estamos viendo en muchas acciones. Están ahora mismo, lo veíamos en IAG también, en puntos claves en el gráfico, a partir de los cuales, si consigue superarlos, podríamos estar hablando de un giro importante en el medio y largo plazo. Lo que pasa es que cuando vemos subidas muy fuertes acumuladas en el mercado y luego empezamos a ver correcciones, normalmente se van hasta esos objetivos que son claves. Si ahí empezamos a ver que se mantiene por encima, yo creo que tendremos la confirmación para los próximos meses de que podemos seguir manteniéndonos al alza. Pero si no, podríamos pensar que hemos cumplido el objetivo en toda la subida, como comentamos en IAG, y a partir de ahí volver a retroceder de nuevo. Por lo tanto, nos acercamos quizás a unas semanas totalmente clave. Y esto coincide
con esa bajada de los tipos de interés, que normalmente cuando hemos visto ese tipo de bajadas se espera que en unos meses llegue la recesión y se espera que los mercados se empiecen a corregir. Por lo tanto, nos quedan muchísimas dudas. Veremos a ver, porque parece que el mercado ha cambiado muchísimo en los últimos años y sigue habiendo muchísima liquidez. Yo creo que es lo que manda ahora mismo, la liquidez. Pero bueno, la estadística está ahí, la historia está ahí de las bolsas y bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo porque yo creo que nos vamos a encontrar en un momento totalmente clave y muy importante para los mercados y para las bolsas en todos los ámbitos. Y vamos con la última de las acciones, que es el BBVA. Fijaros, llevábamos desde abril con una clara tendencia bajista. ¿Se ha roto la tendencia bajista? No, evidentemente, de momento no se ha roto. ¿Qué pasa? Que la última vez que analizamos estamos por aquí, decíamos, hay mucha debilidad, no conseguimos ni siquiera superar la media móvil de 200 sesiones, pero con el último rebote tan importante que hemos visto en el IBEX 35, hemos visto un rebote muy fuerte en el BBVA. Cerró el gap y ¿dónde nos hemos ido? Fijaros, por encima de la media de 70 sesiones, que fue justamente hasta donde llegó en el rebote que veíamos a finales de agosto. Ahora mismo la media de 70 se encuentra en los 9,38. ¿Qué necesitaríamos para romper la tendencia bajista? Pues bueno, lo primero, formar un nuevo mínimo creciente. Le tenemos por aquí. Este nos podría llegar a valer, el que hicimos en la sesión del 11 de septiembre. Si ahora nos mantenemos al alza y superamos la directriz bajista, nos podríamos ir hasta la zona de los 10 euros, quizás ver una corrección, consolidarla como soporte, la antigua directriz bajista y continuar con el impulso. Si vemos este movimiento, las próximas sesiones, las próximas semanas sería muy positivo y una vez más la corrección habría quedado en una anécdota. Esta corrección que hemos visto en los últimos 4 o 5 meses, al igual que la que vimos por aquí, entre marzo y julio de 2023, igual que la que vimos el año 2021 hasta 2022, y continuaríamos con la tendencia alcista que habría comenzado en 2020. Fijaros, como decíamos, no nos gusta porque ha perforado la media móvil de 200 sesiones y una señal de debilidad. Y por eso pensamos que podríamos ser más bajistas. Pero si en el gráfico de nuevo nos empieza a marcar señales de fortaleza, hay que guiarse por el precio, que es lo que acaba mandando. Por eso, bueno, debemos ir adaptándonos y crear diferentes escenarios. En el gráfico semanal, pues fijaros que dejo una divergencia muy fuerte, muy importante en el RSI con la cotización, y eso nos marcó esta caída tan fuerte también en los últimos meses. Pero la media de 70 salió el rescate. Y a partir de ahí, pues parece que se ha estabilizado. E incluso, ¿por qué no? Podríamos estar viendo una especie de hombro, cabeza, y ahora el segundo hombro invertido. Y eso sería muy positivo para volver a alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del BBVA. La primera señal positiva sería romper la directriz bajista y la confirmación de que vamos a hacer este hombro cabeza hombro sería superar la zona de los 10 euros. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo cambia el escenario. Y simplemente con BBVA ha sido con mantenerse por encima de la media móvil de 200 sesiones, porque decíamos, si no consigue mantenerse por encima de ella, podemos llegar a ver esto. Y sería una nueva formación de un nuevo mínimo decreciente y eso daría continuidad a la caída. Sería muy negativo, pero fijaros cómo el conseguir superar la media de 200 sesiones ha dado bastante gasolina. Evidentemente, yo creo que con los bancos en general ahora mismo puede haber muchas dudas, porque fijaros cómo venían muy castigados en los últimos años, están muy pero que muy castigados. Fijaros un movimiento lateral eterno, incluso bajista hasta el año 2020, parecía que se recuperaba un poquito. Y en el año 2021-2022, cuando ya se empezaba a hablar de esas subidas de los tipos de interés, se empezaba a decir que lo iban a pasar muy mal, es cuando hubo ese problema también en Estados Unidos, toda la película. Pero fijaros cómo, al final, lo que ha pasado es que los bancos han ido ganando bastante más dinero con esa subida de los tipos de interés, porque la economía ha aguantado bien, se ha seguido endeudando y encima ha pagado mayores intereses. Esto ha sido muy beneficioso para los bancos y esto les ha permitido tener esa subida tan importante. ¿Apoyado en qué? En esa subida de tipos. Ahora se están empezando a bajar los tipos de interés. En Europa ya está pasando. Y se ha notado cómo en los últimos meses los bancos no tienen tanta fortaleza como anteriormente. Ahora que les van a bajar en Estados Unidos también, veremos a ver, porque es el que acaban mandando. Es decir, se ha comportado alcista los bancos, tanto con la subida de tipos, y se van a comportar también ahora alcistas con la bajada de tipos. Pues bueno, si la teoría es
que han ganado más dinero por la subida de tipos y eso ha permitido la tendencia alcista que ha durado 3-4 años en los bancos. Entonces ahora que van a bajar tipos, deberíamos ver el comienzo de una nueva tendencia bajista o por lo menos no ver una subida con tanta claridad como la que llevamos viendo durante el año 2022, porque los beneficios se podrían llegar a ver un poquito mermados. Esto es lo que nos diría el sentido común. Luego veremos a ver qué acaba sucediendo. Fijaros, no sé si nos dejará verlo. Vamos a irnos un poquito lejos. Por aquí. Durante el 98-2000 primero se empezó a bajar los tipos, luego hubo un rebote con esa subida de tipos y luego ya es cuando se empezaron a bajar en enero de 2021. Fijaros, en enero de 2021 es cuando hacía techo la cotización del BVA y empezaba a corregir. Por aquí también se empezaron a bajar los tipos de interés, luego se empezaban a subir, es decir, vimos muchísimas turbulencias. Ahora la duda que tengo es si quizás volveremos a ver algo parecido en la situación actual. Se ha empezado a bajar tipos, pero bueno, podemos llegar a ver algún rebote y hasta que definitivamente no entramos en una fase clara de bajadas de los tipos de interés porque hay una recesión económica o porque la situación económica se complica, no veríamos una caída más clara. De ahí que no descarte que de nuevo nos podamos ir a esos máximos históricos en el gráfico. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Yo creo que los bancos, aunque bajen tipos 0,50, no van a notar nada. El problema está en que se reduzca el consumo, que se pida menos prestado, en que la gente no pueda pedir hipotecas, en que no se pueda pedir crédito porque no podemos consumir, porque no tenemos dinero. Ahí estaría el verdadero riesgo. Cuando hay crisis económicas, la gente no se endeuda, es decir, la gente no tiene dinero y no consume. Cuando la gente se endeuda es justo antes de las recesiones económicas, que es cuando ganan más dinero los bancos con esos intereses. Luego, cuando vienen las vacas flacas, es cuando los bancos dicen, bueno, pues a lo mejor tenemos unos cuantos clientes dudosos de cobro, vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces, bueno, esto es muy importante y estoy recalcándolo mucho porque va a pasar igual en todos los bancos del IBEX 35 y evidentemente el peso que tiene el IBEX es muy fuerte y veremos a ver si no le acaba pasando factura. La verdad que tengo la sensación de que nos va a dar muy buenas lecciones tanto de economía como de mercado lo que vamos a ver en los próximos meses, a ver cómo se mantiene la economía, con esas bajadas de tipos, con esa deuda tan alta, va a estar muy interesante, a ver si siguen con estas políticas de seguir endeudándose y seguir inyectando dinero, a ver si la inflación vuelve a repuntar, no vuelve a repuntar. Es decir, hay varias teorías aquí que veremos a ver con el paso de los meses, a ver qué acaba sucediendo. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.